Hola, soy Carlos Olson, tesorero nacional del Partido Acción Nacional. Ahora hablaremos del tema de finanzas y para ello hablaremos específicamente del gasto de campaña del pasado proceso electoral 2012. El pasado 8 de octubre del año 2012, el Partido Acción Nacional entregó el informe consolidado del gasto de campañas tanto de la campaña presidencial como de la campaña a senadores y del gasto de la campaña a diputados federales. Habrá que recordar que el Instituto Federal Electoral para el proceso electoral otorgó prerrogativas por 424 millones de pesos para la campaña de diputados, campaña de senadores y para la campaña de presidente de la República. De estos recursos, el Consejo Nacional, máximo órgano de nuestro partido, reservó 280 millones de pesos para la campaña presidencial, 60 millones de pesos para la campaña a senadores y 60 millones de pesos para las campañas a diputados, reservando un fondo de contingencia por 24 millones de pesos, sumando los 424 millones de pesos otorgados por la autoridad electoral. Pero las campañas no solamente se financian de recursos públicos, también los partidos políticos podemos recaudar aportaciones privadas de militantes o simpatizantes. En esta campaña del 2012, las aportaciones privadas fueron muy limitadas. Por ejemplo, en el año 2000, la campaña presidencial del 100% del gasto, el 30% se comportó de aportaciones privadas. En la campaña presidencial del año 2006, del 100% del gasto, el 48% fueron aportaciones privadas. En esta campaña 2012, solamente el 5% del gasto total fueron aportaciones privadas. Ante la limitante de recursos de aportaciones privadas, el presidente del Partido Acción Nacional, el licenciado Gustavo Madero, autorizó recursos extraordinarios de hasta 40 millones de pesos directos a la campaña presidencial, más de 15 millones de pesos directos a las campañas a senadores y recursos extraordinarios por más de 26 millones de pesos a las campañas a diputados federales. También hubo aportaciones de los comités directivos estatales de más de 37 millones de pesos directos a la campaña presidencial, conformando un gasto total de 519 millones de pesos que se reportaron a la autoridad electoral. Desglosando este gasto, la campaña presidencial ejerció 357.3 millones de pesos. Las campañas a senadores ejercieron 75.6 millones de pesos y las campañas a diputados ejercieron 86.8 millones de pesos, sumando los 519.7 millones de pesos reportados al Instituto Federal Electoral. Sin embargo, el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización nos obliga a los partidos políticos a hacer un prorrateo del gasto cuando una campaña beneficia a dos o más campañas. Por ejemplo, todos los espectaculares contratados por la campaña de la licenciada Josefina Vázquez Mota tenían una leyenda donde invitaban a la ciudadanía a votar por los diputados y senadores del PAN. Esto nos obliga a hacer un prorrateo del gasto a las campañas beneficiadas, es decir, a las campañas de diputados y senadores donde se encontraban todos y cada uno de estos espectaculares. Lo mismo pasaba con los spots de radio y televisión de la campaña presidencial. Se invitaba a la ciudadanía a votar por los diputados y senadores del Partido Acción Nacional. También este gasto se tiene que prorratear por las campañas beneficiadas. Y así podríamos estar hablando de diferentes rubros, volantes, eventos, etc. Por consiguiente, de los 357.3 millones de pesos ejercidos por la campaña presidencial, 66.7 millones de pesos impactaron a las campañas a senadores, 70.6 millones de pesos impactaron a las campañas a diputados. Es así como se prorratea el gasto. Al final, una vez prorrateado el gasto directo de la campaña presidencial fue de 220 millones de pesos. Las campañas senadores
De su gasto directo de 75.6 le sumamos los 66.7 millones de pesos y su gasto fue en total de 142.3 millones de pesos. En diputados, de su gasto directo de 86.8 millones de pesos, le sumamos los gastos prorrateados de la campaña presidencial por 70.6 millones de pesos, nos da un gasto total de las campañas a diputados federales por 157.4 millones de pesos, conformando los 519 millones de pesos reportados a la autoridad electoral. En conclusión, del total del gasto de la campaña presidencial, el 95% fue financiado por el Comité Ejecutivo Nacional, aún y a pesar de la difícil situación financiera con la que se recibió esta administración. Por último, quiero hacer un reconocimiento a todos los comités directivos estatales, a sus tesoreros estatales, a sus contadores, por la estrecha colaboración que tuvieron con esta Tesorería Nacional y con todos los funcionarios que en ella laboran. Gracias a ello, fuimos el único partido logrando solventar más del 93% de las observaciones emitidas por la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. Muy seguramente, y gracias a ese esfuerzo, seremos el partido menos sancionados en el próximo dictamen que se presentará el 3 de julio del 2013. Por su atención, muchas gracias.